El texto que les acabo de proponer muestra la relación que existe entre el campo de la ciencia y el campo de la pedagogía. Por parte de la ciencia, son muchos los estudios, específicamente en el ámbito de la sociología, dedicados a profundizar la problemática de género. Estos estudios, denominados estudios de género, muestran las relaciones desiguales que hay entre hombres y mujeres en distintos ámbitos culturales, de acceso a los bienes sociales, económicos, educativos, y cómo esas diferencias reflejan profundas situaciones de injusticia. Por el campo de la pedagogía, y basándose en esos estudios de la teoría sociológica y de los estudios de género, el campo de la pedagogía los asume a los fines de llevar adelante políticas públicas, políticas destinadas a deconstruir esas relaciones de desigualdad. Y en eso la escuela juega un papel importante. En ese sentido, el texto que acaban de ver es un ejemplo de cómo una herramienta pedagógica didáctica está destinado a contribuir a deconstruir estas relaciones de desigualdad. Ahora bien, les propongo abrir en este punto el lugar para la pregunta, para la curiosidad, para preguntarnos como profesionales respecto de los fundamentos de esas políticas y los fundamentos de nuestras propias prácticas cuando están destinadas a sumar a esas políticas. La pregunta es respecto de si las desigualdades en los intereses, conductas, formas de pensar o de concebir la realidad entre hombres y mujeres se explican totalmente en base a factores de índole cultural y social, o por el contrario existirían algunos factores de índole biológica, natural, que estarían dando parte de la explicación de estas diferencias. ¿Por qué sería relevante esta pregunta? Porque los fundamentos de índole social o cultural son susceptibles de ser deconstruidos, pero los factores de índole biológica o natural no pueden ser deconstruidos en base a otra acción cultural. Es decir, la escuela puede apuntar solo a los factores de índole social y cultural, pero no podría y debería asumir, por el contrario, la existencia de factores de índole biológica. La pregunta habitualmente suele causar una cierta división entre quienes son los interlocutores. Hay quienes piensan que definitivamente no hay diferencias entre hombres y mujeres que expliquen las formas de pensar, de actuar, nuestros intereses, que los explique más allá de los factores culturales. Todas nuestras diferencias se explican en base a la acción cultural. Todas nuestras diferencias son resultado del proceso de socialización que hemos vivido y del modo en que ese proceso de socialización nos ha inculcado la naturalización de esas diferencias. Por eso las apreciamos como naturales. Por el contrario, hay quienes sostienen que no, más allá de los factores sociales y culturales, que prácticamente nadie niega, existirían además factores de índole biológica. Las diferencias entre hombres y mujeres, diferencias en nuestros modos de proceder, tendrían un sustrato de índole biológico. Insisto, es un tema que genera habitualmente discusiones e intercambio entre los docentes. Hay quienes piensan una cosa y quienes piensan otra. A propósito, estas discusiones tienen lugar en el ámbito de la cátedra. Difícilmente los docentes discutan esto en la sala de profesores, ya que sus prácticas muchas veces no son lo suficientemente reflexivas respecto de los fundamentos científicos que la sustentan. ¿Qué piensa cada uno? Tómese un momento, reflexiónelo y trate de verbalizar, trate de exponer cuál es su posición al respecto. Una vez que estén seguros de cuál es su posición en este momento sobre este tema, los invito a introducirse en un trabajo documental, un trabajo realizado por la televisión pública noruega años atrás, que exploraba sobre lo que se conoce en el ámbito de sociología como la paradoja de la igualdad noruega. ¿Qué es la paradoja de la igualdad noruega? Es un trabajo sociológico que reflexionaba sobre la paradoja que constituye que Noruega es uno de los países que en el ranking de desigualdad de género tiene los mejores resultados, es decir, es de los países más igualitarios, tal como ustedes pudieron apreciar en el informe que vimos al comenzar la clase.
Sin embargo, siendo Noruega uno de los países más igualitarios, es decir, hombres y mujeres tienen ingresos similares, acceden de igual modo a los bienes de la cultura, a los lugares de cargos jerárquicos en el ámbito de la economía o en el ámbito de la política. Sin embargo, a pesar de todos esos grandes logros, Noruega no ha logrado que en el campo académico hombres y mujeres escojan las carreras, escojan sus profesiones de manera similar. Sigue siendo profundamente marcada la segregación en el ámbito académico de algunas carreras, es decir, hay carreras claramente donde predominan los alumnos y los egresados de un determinado sexo, enfermería, las carreras asociadas al campo de la educación, y hay otras carreras donde predominantemente los ingresantes y graduados son varones, sobre todo aquellas vinculadas al campo de la tecnología. Un trabajo sociológico planteó esta paradoja. Noruega es de los países más iguales, más igualitarios en términos de acceso a los bienes de la cultura, de la política, de la economía, pero sin embargo, al momento de elegir las profesiones, los noruegos siguen eligiéndolo de una manera sumamente segregada. Esto se conoce como la paradoja de la igualdad noruega, y un trabajo documental de la televisión pública de ese país se pregunta sobre ese trabajo académico y le da un formato documental. Los invito a verlo, tomando especial consideración por lo siguiente. Van a ver en el mismo un debate entre varios científicos que están en posiciones distintas. Traten de identificar a cada uno de estos científicos. Les propongo que tomen nota de su nombre y el lugar de su trabajo. Traten de identificar cuál es la tesis principal que sostienen, cuál es el método científico que utilizan para llevar adelante su trabajo y en qué campo de la ciencia ustedes lo ubicarían. Repito, identifiquen al científico, su tesis principal, el método que utiliza, si utiliza un experimento, una observación, una encuesta, y finalmente traten de ubicarlos dentro de un determinado campo, es decir, van a probablemente poder agruparlos a los científicos asociándolos con otros que tengan procedimientos o tesis similares. Espero haberme explicado, espero que disfruten el video.